Has tenido un despertar espiritual y tal vez te diste cuenta de muchas cosas, sientes más, percibes más, conectas con otras frecuencias y te has dado cuenta de muchas sincronicidades, pero aún sientes que hay un estancamiento, ¿verdad? Una parte insegura, reactiva, con miedos, y te puedes preguntar, ¿qué me está pasando, Angélica? ¿Qué sucede? Bueno, lo que pasa es que el despertar de conciencia o el despertar espiritual no es suficiente en Familia Diamante. Hoy te explico por qué necesitas sanar también tu parte humana si quieres de verdad transformarte. Bienvenidos, mi querida Familia Diamante, a este nuevo podcast. Para quien no me conocen, mi nombre es Angélica Letelier, terapeuta holística, con más de 2 décadas compartiendo conocimiento para el despertar espiritual, crear esa conciencia, trabajar y sanar tu mente, porque al final del día todo yace en la mente, y desde mi particular punto de vista, la sanación comienza precisamente ahí, en el origen de la mente, en el origen donde de una u otra manera, Familia Diamante, tenemos que reprogramarnos, tenemos que hacer un reseteo consciente para liberarnos de esas memorias, de esas creencias, de esos mandatos familiares y todo lo que verdaderamente eso implica. Y es por eso que a lo largo de todo este tiempo, y traigo ahora a ustedes aquí a este podcast el tema del que da por hecho la persona, y lo he visto en consulta, que creen que porque ya hay un despertar espiritual, bueno, Angélica, yo ya estoy aprendiendo a meditar, estoy cambiando mi mentalidad, salgo a caminar, estoy más consciente de mi cuerpo, etcétera, etcétera, pero no veo muchos cambios porque no alcanza, no es suficiente, muchachos, en esta parte. ¿Por qué no es suficiente? Porque al final del día vamos a ver que la espiritualidad no sustituye la sanación emocional. Una cosa es reconectar con una realidad que está fuera del dogma, que está fuera de un sistema religioso que obviamente nos programó, nos condenó, nos sobajó y nos colocó en una situación de separación entre nuestra divinidad, por supuesto, y la materia. Entonces, desde ese paradigma religioso hay muchos conflictos. El sexo es malo, el dinero es malo, no cobres, la riqueza no va de la mano con creer en Dios, ¿verdad? La mujer tiene un lugar inferior al hombre, los hombres son los que toman ciertas decisiones, y esto generó, obviamente, y se tiene que entender desde este paradigma, Familia Diamante, una separación, porque es parte del show de este sistema, ¿ok? Y claro, el sistema familiar también lo replica, haciendo esa separación y esa distinción entre fulana, perengano, entre hijo e hija, ¿no? O sea, entre hermanos, etc. Y esto se empieza a replicar a lo largo de más de 2000 años. Entonces, no estamos hablando de un problema en tiempo actual, tiempo presente. Sin embargo, la situación sí se da en nuestro momento actual, y es aquí a donde tenemos que generar conciencia y donde yo te voy a ayudar a que crees esa conciencia. Entonces, sí, esa parte que tú ya estás haciendo, que ya estás allanando el camino de reconfigurar tu creencia entre Dios y la religión, entre tu conexión directa, tú y Dios o la fuente, eso es maravilloso, y eso ya da el paso enorme, ya te colocas en el 1% del resto de la humanidad. Pero el error que se sigue cometiendo, porque hay un estigma, y te lo hablo desde el lugar donde vengo por más de 2 décadas trabajando, que es la parte terapéutica, holística, integral, espíritu, bueno, en este caso alma, mente, emociones y cuerpo, donde ¿cuál es el estigma? No necesito ir al psicólogo, yo no necesito ayuda, yo sé resolver mi vida, ¿qué me va a ir a contar el psiquiatra? Y claro, obviamente en la línea que yo me muevo, que es obvio integral, valga la redundancia, donde a través de estas técnicas y de mi propio sistema que he creado a lo largo de estos años, obviamente pues es trabajar la mente, Pero no solo la mente, trabajar las emociones, trabajar el alma y trabajar una cantidad de códigos, familia diamante,
que desde la parte científica no se aborda. Pero ¿qué pasa? Llega el estigma. No, yo no necesito sanar. Es que yo qué voy a tener que sanar. Yo qué voy a hablar de mis problemas. ¿Por qué? Porque está el estigma precisamente del paradigma del psicólogo y el psiquiatra, donde se asoció algo muy importante que le importaba, por supuesto, en este caso a la religión. No vayas a contar tus problemas, ¿no? Estás loca, entonces tienes algo trastornado mentalmente. Cállate, porque entonces algo está mal. Y pareciera que los problemas mentales tienen ese estigma, como el problema sexual, ¿no? O el problema con el dinero, y ahí está. Muchas generaciones, sobre todo generaciones, no sé, actualmente de los 30 en adelante, tienen ese paradigma. No digo que todos, porque si no, no estarías aquí, pero la mayoría es así. Obviamente, ¿qué pasa con las generaciones más recientes que dicen, oye, aquí hay un problema, yo no quiero vivir lo mismo que mi madre, que mi padre, porque claro, ya son generaciones con un chip mucho más avanzado que el resto de las generaciones, porque es parte de la evolución humana y empiezan a romper. Por eso hay un gran boom dentro de todo este camino holístico, terapéutico, alternativo, pero que también está muy mal trabajado, porque bueno, hoy en día hay mucha gente express que dice, bueno, yo ya sé esto y me lanzo. Espera, porque no estamos hablando de vender un celular, no estamos hablando de vender un producto, estamos hablando de trabajar con almas, de trabajar con corazones, de trabajar con unos niveles que no todas las personas son conscientes ni se preparan para ello. Entonces, eso es bien importante, que tú quites de tu paradigma el estigma de yo no necesito la ayuda, yo no necesito hablar de mis problemas, porque aquí ya es ese punto obviamente complicado. Entonces, todo esto que acabo de compartir es precisamente para llegar a la primera frase: la espiritualidad no sustituye tu sanación emocional ni mental. Punto. Tú puedes buscar a Dios. Tu espiritualidad muy bien trabajada te puede estar enviando tu divinidad interna, las herramientas, el camino, la persona, porque por algo estás aquí, pero tener resistencia a hacerlo. Y mientras haya resistencia en ti, la sanación por sí sola, por obra y gracia de la nada, no te va a funcionar. Entonces sí puedes lograr avanzar en muchos aspectos de tu vida, pero tarde o temprano muchas otras áreas se van a seguir desmoronando o no las vas a lograr sostener, porque obviamente hay que trabajar ya de fondo la parte mental. Entonces, ¿qué sucede aquí? Primer punto, el despertar espiritual es el punto de partida, no la meta final. Además, tampoco estamos en una carrera, ¿verdad? De a ver quién llega primero, a ver quién gana. No, mi gente, no es así. Muchas personas entonces creen que por el hecho de haber despertado ya están sanando. No es lo mismo, ¿sí? El despertar te hace consciente, pero la transformación requiere acción profunda. Empiezas a ser consciente que hay un problema de baja autoestima, de desvalorización. Comienzas a reconocer que probablemente hubo alguna violación a tus derechos, una violación literal, hubo abusos psicológicos, golpes. Empiezas a reconocer, pero no es suficiente. Tienes justo que dar el siguiente paso, que es precisamente profundizar, trabajar, y para ello es encontrar esa línea que siempre lo he dicho, ¿no? Ya sea desde la parte clínica, un psicoanálisis o cualquier otra corriente dentro del psicoanálisis, o irte a la parte holística, terapéutica, que engloba muchísimas áreas. Esa es decisión tuya, pero al final del día te tienes que hacer cargo de la materia. No puedes exentarte de ella, o sea, tienes que hacerte cargo a nivel físico de esa parte. Ahora, número 2, lo que, claro, ya se habla un poco más, pero tampoco es algo que de verdad esté abiertamente todavía. Tu sombra no desaparece porque seas más espiritual. Es obviamente un término más desde el psicoanálisis, pero tu sombra, al final del día, a menudo, que es el ego espiritual, reemplaza al ego ordinario. Yo soy más elevada, yo soy espiritual, ahora yo practico yoga, ahora ya me hice vegana, etc. Es decir, a mí ya no me afecta.
Yo ya casi me iluminé por el simple y llano hecho de practicar un camino espiritual. Cuando, ¿qué es lo que sucede? No es así, ¿no? ¿Qué pasa? Es esa soberbia disfrazada lo que está bloqueando tu verdadera sanación. Entonces aquí es donde vemos ahora el fanatismo, ¿no? O sea, la misma gata nada más revolcada que pasa de una mentalidad religiosa dogmática a disfrazarla de una cuestión espiritual, de un camino X o Y, pero que al final del día sigue habiendo ese fanatismo, ese creer que por hacer X o Y práctica es más que suficiente para que yo trabaje mi sombra. Y tu sombra no es más que esas emociones reprimidas, esas creencias, todas esas acciones que de una u otra manera, familia Diamante, te boicotean. Es el mal carácter, es la rabia, es el rencor, es la envidia, es el sentirte insuficiente, el que siempre falta algo. Todo eso es parte de tu sombra que está dentro de tu subconsciente, que han sido creencias que has, obviamente como todos nosotros, adquirido de tu entorno. Padres, familiares, abuelos, escuela. Está bien, todos venimos de ahí. Pero ¿qué estás haciendo para resolverlo? Eso es lo que te tienes que preguntar, familia Diamante. ¿Qué estás haciendo para resolverlo? Porque el hecho de que ya lo descubriste no es suficiente si no das los siguientes pasos. Y ahí la gente, la mayoría se atora. Ahora, vamos con la tercera, ¿no? La herida emocional. Necesita contención y movimiento. Es muy importante. El subconsciente guarda todas esas memorias que no son solo mentales, sino también corporales, energéticas, emocionales. Nuestro cuerpo graba memoria. Es también considerado otra mente. Cuando le damos tanto poder al cuerpo, el cuerpo se vuelve otra mente. Y es esa mente que a través de esa memoria ya conoce los químicos que te mantienen en un circuito cerrado, como, ok, el cuerpo dice, la emoción dice rabia, tu cuerpo obviamente segrega químicos en el cuerpo, y ese cuerpo, ¿qué pasa? Se vuelve adicto a ese químico, pero que tú lo traduces como rabia. La ira, la venganza, ¿no? El rencor. Todas esas emociones, llámense emociones negativas, bueno, mal dicho, pero emociones negativas que te destruyen, más bien, emociones que te destruyen o emociones que te empoderan, tu cuerpo va a segregar químicos. Obviamente lo que queremos es que el cuerpo, ¿sí?, se vuelva un generador de químicos y de energía que me lleven a construir, que me lleven a empoderar. ¿Estás de acuerdo? Y esa es la parte, familia Diamante, o sea, que es ahí donde tiene que empezar a haber decisión de tu parte, y que por eso no basta solo con leer, no basta con ser consciente, porque el cuerpo ya tiene una memoria, y esa memoria llega a ser muchísimo más fuerte que tu propia voluntad. Por eso es que hay personas que puedes ver que tienen la voluntad de bajar de peso, tienen la voluntad de dejar las drogas, tienen la voluntad de dejar de ser infieles, el alcohol, etc. Pero ¿qué pasa? No siempre la voluntad es suficiente, familia Diamantes, es una realidad. Hay todo un proceso que evidentemente si no trabajas con esas capas, solo estás iluminando la superficie. Pero ya adentrarte a esa capa requieres de un camino con una persona. Te guste o no, a quien tú elijas, se requiere un camino que alguien ya lo caminó, que alguien que verdaderamente sabe el proceso, conoce su técnica, para que te ayude a salir de ahí. De esta manera, obviamente vas a ir encontrando esas capas que no solo ya, sí, la voluntad va a seguir siendo muy importante porque tú quieres sanar, pero esa voluntad debe estar acompañada de conocimiento, ¿sí?, de la experiencia de un otro que te va a mostrar el camino, que es lo que yo hago obviamente con mi gente, ¿no? Ahora que ya están las terapias grupales, obviamente es que, bueno, yo te señalo el camino, yo te digo hacia dónde. Es como entrar, evidentemente, imagínate al laberinto de tu mente. A veces yo lo ejemplifico como el laberinto de tu mente o el bosque, donde yo te voy a ir mostrando el camino, pero eres tú quien lo tiene que caminar, eres tú quien tiene que hacer el proceso. Yo ya lo sé, ya sé por dónde está la salida, tu salida, porque es un proceso hecho a tu medida, hecho precisamente desde tu alma. Entonces tú lo tienes que caminar, pero
te vas a enfrentar con la resistencia, con la postergación, te vas a encontrar con el químico que tu cuerpo es adicto, al victimismo, a la rabia, al rencor, a la envidia, y que obviamente es un proceso que va a requerir de ti. Entonces, un proceso terapéutico, familia Diamante, es un proceso, es un trabajo en equipo, pero nada te garantiza, o sea, ni médico, ni psicólogo, ni nadie te va a garantizar tu sanación. La sanación es tuya, eso está en tus manos, esto te lo tienes que grabar. Es tu responsabilidad hacerlo. Es como cuando uno va al médico por algo y te dice, mire, se toma tal pastillita, esto le va a quitar el dolor, se va a sentir mejor, tiene que reposar, aliméntese con una dieta blanda, bla, bla, bla. Y hay gente que le importa un carajo. Y a pesar de que le duele, es algo que es tangible, muchas veces ni siquiera le hace caso. Ahí regresa con su victimismo. No me hizo, doctor, la pastilla. Es que lo que me dijo, tú sabes cuántas personas hace años, cuando yo arrancaba, me decían, es que no me funcionó. Obviamente yo estaba más escuincla, tenía yo la experiencia y yo me quebraba la cabeza. Yo decía, ¿cómo es posible? Si yo lo he aplicado en mi vida, yo sé cómo funciona. Claro, ya fui madurando, me fui dando cuenta de la mentira del ego. Claro, ya ese cuento ya me lo sé. Es puras mentiras, patrañas, eso no es así, no estás haciendo el trabajo, no estás realmente en el compromiso. Y aquí ya viene una honestidad totalmente propia, ¿ok? Seguimos con el cuarto punto. El cuerpo sigue cargando si no liberas, ¿sí? Las memorias que te acabo de mencionar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Déjame comentarios. Si estás en Spotify, por favor, déjame esas 5 estrellas. Vamos a darle fuerza a este podcast. Si estás en YouTube, también no te cuesta nada un like. Porque al final del día, señoras y señores, estamos en era de Acuario. Y obviamente todas las redes sociales funcionan con movimientos. Tienes ahí un dedito que simplemente lo que va a decir al algoritmo es, venga, dale, vamos a seguir compartiendo esto. Y es parte del show, mi gente, porque estás recibiendo también valor, información, y tenemos también que aprender a ser agradecidos, ¿ok? Y entonces es una comunidad que he aprendido también a llevar, una comunidad maravillosa, que no sea tóxica, sino todo lo contrario. Y bueno, estamos en una fase totalmente nueva, donde hay muchísima gente que está llegando, obviamente, aquí a Angélica Leteriel, y que es importante que empiece a nivelarse con el resto de la comunidad para que todo esto vaya fluyendo. Entonces es muy importante cuidar nuestro entorno, cuidar nuestra energía, no por una cuestión de discriminación, no, por ser conscientes que es muy importante, es parte de nuestro trabajo seguir avanzando y creando la mejor de nuestras realidades, familia Diamante. Así es que bueno, ¿qué pasa con esto? Trauma no resuelto, el cuerpo está en alerta, ¿sí? El sistema nervioso central puede seguir en modo de supervivencia a pesar de tu espiritualidad. O sea, imagínate, es que es muy común esto, familia. Literal, le estoy hablando a mi yo del pasado. Antes de yo entrar a todo este camino, es hablarle a mi yo del pasado, que no sabía nada de esto. Y que obviamente yo estaba, en ese entonces, yo no estaba en un camino espiritual, es decir, no estaba fuera de la religión, estaba dentro de la religión. Y claro, yo le pedía mucho a Dios, ayúdame, rezaba. Y claro, sí había una sanación emocional, de tranquilidad, de saber que las cosas iban a estar bien, que se iban a resolver. Sin embargo, pues yo seguía experimentando obviamente miedos, inseguridades. Claro, pero yo no era consciente que todos esos miedos y esas inseguridades que mi adolescente del pasado sentía era por lo que yo había vivido en mi niñez y en una X etapa de mi vida, que fue el fallecimiento de mi papá, que ahí marcó un gran parteaguas para mí, un antes, un después. Yo no lo sabía. Pero bueno, yo seguía aferrada a la parte religiosa, pero gracias también a eso, que no todo es malo, yo llegué a este camino. Yo llegué a Reiki, pero para llegar ahí tuve una crisis existencial, ya le he platicado. Pero bueno, esa crisis existencial, esa crisis de desconectarme con lo religioso, con lo dogmático, literalmente es muy fuerte, porque es como haberme desconectado de mi séptimo chakra,
hacia mi supraconciencia. Y eso es tremendo, mi gente. Es tremendo una desconexión así. Hay un momento de estar en el limbo, de no saber. Yo no sabía nada de mi vida, no sabía hacia dónde ir, pero era parte del proceso porque se tenían que recablear, valga la redundancia, los cables de mis circuitos neurológicos para yo poder crear una nueva conciencia. Entonces era necesario que yo pasara por ese proceso, pero en su momento yo no lo sabía. ¿Qué pasa? Pues que por mucho yo no estaba realmente resolviendo el trauma que estaba grabado en la memoria de mi cuerpo, y eso me seguía detonando una y otra vez esa emoción de miedo, de angustia por todo lo que yo había vivido. Claro, ya fue en el proceso, en el recorrido, en esa gran búsqueda de sanar, de tomar terapia, talleres, o sea, no tienen ni idea todo lo que yo empecé a hacer para sanar, porque ese fue mi camino. Yo quería sanar, yo quería liberarme de todo el sufrimiento, de todo lo que yo había vivido, y aquí estoy. Ahora lo comparto contigo, y cada vez es mucho más profundo las capas que yo logro desbloquear en mí a nivel de conciencia para poder compartir con ustedes y traer herramientas mucho más fáciles, más eficaces, y esto hace que mi proceso terapéutico cada vez esté más acelerado, mucho más acorde a mi propia evolución. Entonces es importante, ¿te das cuenta? Por eso es que puede ser que tú le estés pidiendo mucho a Dios, trabajo, dinero, pero si en ti hay un trauma sobre el dinero, pues el trauma está ahí en el cuerpo, y eso es lo que te va boicoteando. Entonces tu consciente quiere algo, pero tu subconsciente está manifestando otra coordenada. Entonces hay un conflicto interno, y claro, en algún momento pega, y sí, tienes trabajo y logras el dinero, pero luego otra vez se desvanece. Si tú tienes una herida porque a lo mejor viste o experimentaste en tus padres el divorcio, una separación muy fuerte, infidelidad, ¿qué pasa? Como mujer no vas a sostener, ni tampoco como hombre vas a sostener una relación. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene impregnado ese trauma que no estás trabajando. Entonces, sí, vas a lograr por fuerza de voluntad, porque quieres, por obsesión, por lo que sea, lograr tener una relación, incluso casarte, pero es cuestión de tiempo que otra vez el subconsciente emita esa memoria que no está resuelta. Y ahí está. ¿Me explico? Entonces, quiero hacerte concientizarte de esto, de lo importante que es manejar tanto la mente física como la supraconciencia. Es muy importante. Esto está en mi escuela. El curso de Crea tu Realidad, que ya está, por supuesto, ya está fuera del mercado, porque ya está toda la reestructura en mi escuela, y la parte psíquica, intuitiva. Son dos mundos, no están separados. Angélica Letelier los unió en su vida, ¿sí? Y de aquí pues ha surgido muchísimas cosas en estos más de 22 años. Entonces, esa es la parte. Ahora, las frases espirituales pueden también volverse excusa, ¿no? Todo pasa por algo, todo está perdonado, suelta y confía. Son frases reales, pero también peligrosas cuando una mente recién está despertando. ¿Por qué? Porque si el cerebro de esa persona no lo entiende, ¿por qué son peligrosas, Angélica? Aclaro y espera. Porque el cerebro puede interpretarlas como una forma de, entonces no voy a sentir. Porque uno de los temas, más allá del estigma de yo no necesito que nadie me ayude, yo voy a trabajar mi mente, me voy a ir con las amigas a tomar un café, o los hombres a tomar cerveza, alcohol, embriagarme, ya se resolvió, no estás resolviendo absolutamente nada. También está el evitar el dolor. No quiero conectar con el dolor. Entonces, claro, es un efecto placebo, que se cree que por decir esto todo pasa por algo, el suelta y confía, esto. Ok, ¿qué pasa? El cerebro genera un conflicto. Y sí pasa, y pasa muchísimo. Pero porque el cerebro no lo está entendiendo, no es la frase como tal. No es lo mismo una persona que ha puesto el trabajo psicológico, emocional, ha invertido, está en un proceso psicoterapéutico, está haciendo su chamba. Hay un momento en que el ego tiene que entender que tiene que soltar, pero ya hay un trabajo psicológico de por medio, hay un trabajo terapéutico. Entonces sí, la frase de suelto y confío es porque ya puse el trabajo
ahora voy a soltar y voy a confiar que todo lo que hice me va a llevar a ese punto. Que si ya estás trabajando en resolver tus problemas económicos desde tus creencias, estás haciendo, ya lo hiciste, ahora el ego tiene que soltar el resultado y confiar que todo lo que has hecho verdaderamente se va a dar. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Por esto es muy peligroso y esto la gente pues no lo dice, no lo habla porque mucha gente ni siquiera es consciente de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. La mente es sagrada, familia Diamante, sagrada. O sea, tú no tienes idea de lo sagrado que es tu mente, porque no por algo dentro del Kybalión y además incluso dentro del Génesis, la importancia de la mente, el verbo. No puede salir nada de tu verbo si no hay una cuestión mental primero, no hay una idea. La Cábala también habla de esto. Y por mis experiencias personales termino confirmando y testificando que es algo muy delicado e importante a trabajar. No por algo dentro de la magia, de procesos iniciáticos, o sea, el tema de la corona, del séptimo chakra, tiene ahí un tema bien importante. Entonces, si eso a nivel sutil es importante, pues imagínate cuán importante también es, familia Diamante, a nivel físico, de sanar esos traumas, esas creencias, ¿ok? Ahora, otro punto. La sanación real duele y libera, sí. Hay que atravesar la rabia, el abandono, la vergüenza, el sufrimiento, ¿no? Todas esas heridas que están ahí causadas en tu niñez. Pero, ¿qué crees? Que del otro lado de esa incomodidad está tu libertad emocional. Entonces también hay muchas técnicas hoy en día que te quieren ahorrar este proceso, ¿no, mi gente? No, tú tienes que mirar tu sombra, tienes que ir a tu inframundo, a ese infierno que tú creaste en tu mente por no quererlo ver, porque hay dos opciones y te tiene que quedar claro. Y si no te queda claro, con este podcast lo estás experimentando, lo vas a experimentar tarde o temprano. Porque así es parte del proceso del alma. Tu propia alma te lleva a la elección propia. Tú tienes la decisión de elegir y decir, ¿sabes qué? Voy a hacerle frente a esta emoción. Me duele hasta el tuétano de los huesos, pero es por amor propio. Y dices, venga, lo hago. Y empiezas a hacer tu proceso, buscas, encuentras la persona, etc. O estás aquí escuchando este podcast. Y listo, eso está genial. Porque eso te lleva a un recorrido mucho más liviano. No te va a ahorrar enfrentarte, pues obviamente esas capas, ¿verdad? Porque hay que atravesarlas, va a doler como cualquier herida que está infectada, pues hay que sanarla, hay que ponerle un poquito de ciertas cositas, ¿verdad? Que los médicos saben para que sane y listo, ya va a cicatrizar y mira, obviamente esa cicatriz va a quedar ahí, te va a recordar, oh sí, mira, cuando me corté, ¿no? Cuando me caí, me raspé y ahí está la herida. Pero ya no duele. Ya está ahí solo para recordarte. ¿Y qué pasa? Que cuando una herida, muchachos, se sana, en el alma se va como una experiencia y se convierte en sabiduría. Así de fenomenal es esto. Cuando tú verdaderamente has hecho un trabajo de excelencia, esa cicatriz que en realidad fue la memoria de lo que te sucedió ya sanado, recuérdalo, pasa a tu alma como una experiencia y se convierte en sabiduría. Ya no lo vas a volver a repetir. Todo ese conocimiento que adquiriste por esa herida desde que se activó hasta que la sanaste, se vuelve sabiduría, se convierte en conciencia. Y ahí estamos hablando de evolución álmica, mi gente. Estoy hablando de cosas muy profundas. No necesariamente tienes que ser consciente de esto, pero para que sepas lo que sucede. Ahora, ¿qué pasa cuando esa herida pues está infectada? Pues se repite una y otra y es el abandono, y entonces ya la pareja te activó el abandono, y entonces ya el jefe te activó, no sé, la herida con el dinero, y entonces los hijos ya te activaron tu baja autoestima y desvalorización como mujer. O sea, y es una activadera de cosas que tú le estás echando la culpa al prójimo cuando tú no te has hecho cargo de ti misma, de ti mismo. Entonces eso es lo más importante. Así es que por lo menos conmigo el tema de ir hacia adentro, a la sombra, a ese vacío, a donde duele, sí, y para eso inviertes conmigo, para ir ahí, a ese lugar, a ese inframundo, pero te puedo asegurar que
no ha habido una sola persona, y quien no lo ha terminado es porque no ha querido el proceso, porque obviamente es muy aguerrido, mi gente. Pero estás con una persona que se lo sabe de memoria porque lo ha atravesado en diferentes niveles y momentos de su vida. Entonces, esto realmente es la gloria, la liberación emocional, el salto cuántico. Todo el mundo habla de sí, el salto cuántico, y estamos en un momento de despertar espiritual. ¿Qué carajos? ¿Tú crees que nada más por leer, por meditar, te vas a iluminar? No, mi gente, el verdadero trabajo está en el barro, es meter las manos al barro, en la parte física, integrar todo eso para poder verdaderamente llegar a decir, di un salto cuántico. Hay una madurez espiritual y física, o en este caso humana. Y por último, el equilibrio real es integración, ¿sí? No es luz contra sombra, los buenos contra los malos, no, es la conciencia integrando la humanidad. Sanar la parte humana te permite vivir lo espiritual sin escapismo, la integración, mi gente, y eso es algo que el sistema nos educó para separarlo. Entonces no hay un contraste, y cuando lo hay, no, o sea, de por sí ya nuestro cerebro por sí mismo tiene un chip de no querer la incomodidad. Entonces se da la incomodidad. Ay, no, es que tengo frío, Angélica, no tengo tiempo, no tengo dinero, los hijos, el marido, el trabajo, y una sarta de pretextos porque no quieres la incomodidad. Porque cuando la vida de pequeña te puso incomodidad, tus papás se metieron para que tú no la tuvieras. Y luego buscaste al marido, y luego buscas a los hijos, pero alguien se tiene que hacer cargo de la incomodidad. Tú no. Pero cuando la vida va a haber un momento que te va a dejar sola, y esa es la otra fase, la del sufrimiento. Cuando tú no tomas acción por cuenta propia, por voluntad propia, te va a venir un impacto porque lo estás provocando. Es como si trajeras un letrero que le estás haciendo saber a la ley de la vida, ¿sí? Es eso, mándame la experiencia desde el dolor y el sufrimiento. Porque como tengo una mente tan terca, ¿sí? Tan rígida, pues le estás diciendo al universo, hey, fulanita, fulanito, pues rómpele la estructura mental. Entonces es cuando a fulanito y a fulanita que le llega, a ese fulanito le llega el accidente, le llega la muerte de un ser querido, la noticia de una enfermedad, llega una cuestión que sacude la estructura mental, emocional de tanta rigidez por años. De tanto pretexto, porque se nos educó que no, lo que incomoda, no, eso no lo quiero, no, es que tengo que levantarme temprano, y tan temprano, Angélica, como para qué, yo quiero estar otro rato dormida, otro rato dormidito aquí descansando, quiero estar viendo aquí la televisión. Mi gente, en la comodidad nunca vas a sanar, en la comodidad nunca vas a lograr tener éxito, ni económico, ni en la familia, ni en la pareja, ni espiritual, ni de ningún tipo de éxito. Es en la incomodidad donde verdaderamente se hace el trabajo. Es donde en la incomodidad, donde duele, donde tocamos la herida y dices, ay, híjole, ahí me duele. Ok, ahí hay un tema a trabajar. Esa es la parte más importante, familia Diamantes. Es que en mi escuela Psíquicos te acompaño a liberar tu mente, a sanar tus emociones y por supuesto a construir la vida desde los códigos de tu alma. Toda la información la tienes aquí debajo de este video. Así es que gracias por haber llegado hasta aquí, mi querida familia Diamante. Recuerda, despertar es el inicio, pero sanar tu parte humana es lo que verdaderamente va a transformar tu vida. Y tú viniste precisamente a transformarte y a manifestar y a experimentar la mejor de tus realidades.